Buenos días, profesora. Mi nombre es Carla Guadalupe Tobón López. Soy de la Facultad de Nutrición Clínica y en la materia de toxicología de los alimentos, el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo que tiene por nombre Intoxicación infantil por plomo en México. Otras fuentes de exposición más allá del barro vidriado en la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2022. Bueno, Principalmente vamos a empezar con que esta es la portada de nuestro artículo, un artículo que más allá de solamente hablar del barro vidriado como una exposición al plomo, habla de otras fuentes que se consideran importantes en cuanto a la exposición de plomo. Entonces, pues vamos a empezar. Tenemos el abstract en inglés y por otro lado lo encontramos en español como resumen en donde nos dice que el objetivo de este artículo es describir y actualizar al año 2022 la prevalencia de intoxicación por plomo en la población infantil de 1 a 4 años en México y describir fuentes de exposición ambiental, paraocupacional y uso de barro vidriado. En cuanto a su material y métodos, estudio en una muestra de menores que participaron en la encuesta nacional de salud y nutrición 2022, la ENSANUD 2022, se midió la concentración de plomo en sangre capilar y se aplicó un cuestionario para indagar sobre fuentes de exposición al plomo. En los resultados tenemos que se midió el plomo en sangre en 1158 menores de 1 a 4 años. La prevalencia nacional de intoxicación por plomo fue del 16.8%. La proporción de hogares que reportó exposición a una fuente exclusiva fue del 21.2%, 17.7% y 7.4% para barro vidriado, exposición ambiental y para ocupacional, respectivamente. La prevalencia de intoxicación de los expuestos a una sola fuente fue del 21.5% y esta cifra aumenta de 24.2% entre quienes reportaron exposición combinada a tres tipos de fuente. Y más adelante vamos a ir desarrollando cómo se tomaron en cuenta estos tipos de fuente y cómo se denominó cada una. En cuanto a la conclusión del artículo, tenemos que la prevalencia nacional de intoxicación por plomo permaneció estable con respecto a lo reportado en la ENSANUD 2018-2019. Tomando como referencia la modificación de la norma oficial mexicana 199 SSA1 2000 de 2017, que establece una concentración de 5 micromoles por decilitro de plomo en sangre como valor criterio para realizar acciones para proteger la salud de menores de 15 años y mujeres embarazadas en población general no expuesta ocupacionalmente, así como la evidencia científica publicada sobre los efectos a la salud asociados con la toxicidad del plomo. En este estudio, los resultados se expresan como prevalencias de la población infantil con concentraciones de plomo en sangre iguales o mayores a 5 micromol por decilitro. Es muy importante mencionar que como tal la intoxicación por plomo o esta exposición a plomo va a tener un efecto negativo principalmente en niños, ya que son los más propensos por así decirlo, y por otro lado en mujeres embarazadas también. Los datos importantes que yo logré recuperar o datos importantes a mi parecer de este artículo es principalmente que la exposición a plomo continúa siendo un problema significativo de salud pública. Eso como ya lo mencionamos, responsablemente de 0.9 millones de muertes a nivel mundial en el año de 2019 y de importantes efectos en la salud y del desarrollo que perjudican de forma más severa a la población infantil, como igual ya habíamos mencionado. Por otro lado, nos dice este artículo que no existe exposición ni concentración de plomo en el cuerpo que sea segura para la salud.
Y por último, con el fin de conocer la dimensión de la intoxicación por plomo en México en niños y niñas de 1 a 4 años, se midió por primera vez la concentración de plomo en sangre en una muestra representativa a nivel nacional y estatal en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 y 2019. La en Salud 2018 y 2019. Pero a ver, vamos a hablar acerca del plomo y del barro vidriado. ¿Qué relación tienen o cómo es que el plomo llega ahí? Principalmente es importante mencionar que los resultados estimaron que el 17.4% de la población infantil en México de 1 a 4 años presenta intoxicación por plomo, que sería el plomo en sangre mayor a estos 5 micromoles por decilitro, y sugieren que la principal fuente única de exposición es el uso de la loza de barro vidriado con plomo para preparar, consumir y almacenar alimentos y bebidas. Considero que en México incluso podría yo decir que es una tradición o algo típico el usar este tipo de loza diariamente para ya sea preparar nuestros alimentos o incluso para comerlos, ¿no? Y lo vemos incluso de que hay mucho tipo de este tipo de loza, hay ollas, cazuelas, platos, tazoncitos, etcétera. Y esta se considera una principal o una gran fuente de exposición al barro. Pero ¿cómo es que estas ollas de barro llegan a tener este plomo? Es una exposición al plomo, perdón. Bueno, principalmente sabemos que cocinar a menudo nuestros alimentos en utensilios de cocina tales como el barro barnizado produce una lenta, insidiosa e inevitable acumulación de toxicidad en el organismo humano. De alguna manera, el plomo ha convivido entre los mexicanos, incluso, según diversos investigadores, le pone sabor al caldo, que pues es lo que igual mucha gente dice, que si se preparan los alimentos en cierto tipo de utensilios, de platos, de contenedores, por así decirlo, estos adquieren un sabor diferente o incluso un sabor mejor. En el cocimiento, pues estos dicen que le da un mejor sabor al caldo y en el guiso de comidas. Pero en el año de 1991 comenzó su persecución por las autoridades mexicanas debido a diversos problemas en la salud en el ser humano. Bueno, el esmalte de vitreo se obtiene al mezclar el sílice y la greta, que son óxido de plomo, con agua y después la utilizan para decorar las piezas de barro cuando éstas son retiradas del horno y puestas a enfriar. Luego son colocadas otra vez en el horno para transformar el esmalte en una cubierta vidriada. Es por eso que se ve como brillosito. Las ollitas podemos verlas cuando las compramos y son como que brillositas, ¿no? La gente funde en un rango de 8000 grados centígrados a 1100 grados centígrados, mientras que el esmalte libre de plomo lo hace en un rango de 850 a 1200 grados centígrados. El óxido de plomo se usa como fundente para vidriar la loza porque genera productos brillantes, cuyo vidriado es uniforme y soporta la abrasión. Es decir, no se desgasta fácilmente si se talla de forma suave con fibras metálicas durante el lavado. Asimismo, no presenta defectos en la superficie como pequeñas burbujas, ampollas y grietas, por lo que se obtienen vidriados sólidos, resistentes y sin fracturas. Más que nada este tipo de vidriado se utiliza para pues la protección misma de la olla y para que de igual manera esta tenga ese brillito tan característico de las ollas de barro. Bueno, de barro vidriado. Vamos a encontrar que estas son las fuentes de exposición que se proponen en cuanto a exposición del plomo. Principalmente encontramos el uso de barro vidriado con plomo. Esta Este factor se va a medir en esta encuesta preguntando a los tutores de los niños si en los últimos 3 meses se han utilizado ya sea para la preparación, almacenamiento y consumo de alimentos, utensilios o loza de barro vidriado. Por otro lado, esta fuente contribuye con un 48.3% de la intoxicación por plomo total. Entonces, pues por eso que se indica que existen otras fuentes de exposición que explicarían la mitad de la intoxicación, que sería aproximadamente un 51.7%.
Por otro lado, encontramos la exposición ambiental. Esa es una exposición que se produce pues cuando una persona inhala aire contaminado con vapores o partículas de plomo provenientes de emisiones de pequeña, mediana y gran escala, como puede ser la existencia de posibles focos de exposición al plomo cercanos al hogar en donde se encuentra viviendo el menor, ya sean minas, sitios de fabricación, reciclaje de baterías, taller de alfarería, talleres mecánicos o de pintura. Y pues no es novedad que en México pues se suele ver frecuentemente el talleres mecánicos, talleres de pintura, reciclaje de baterías incluso. Entonces esto pues ya es una fuente de exposición al plomo para nosotros, ¿no? También en este punto se toma en cuenta si la casa en donde el menor vive cuenta con tuberías de plomo, ya que es importante saber eso. Y por otro lado, el uso del óxido de plomo, como el azarcón y la greta, que se utilizan para curar, bueno, es un remedio casero que se utiliza para curar el empacho, que pues es una enfermedad intestinal, como ya sabemos. Em, por otro lado, como tercer fuente de exposición al plomo, tenemos la exposición paraocupacional. Esta es una exposición que se produce cuando una persona que trabaja en oficios donde se utilizan materiales con plomo, como lo son la soldadura, la alfarería de barro vidriado, el reciclaje de aparatos electrónicos, la pintura, la herrería, una imprenta, elaboración de vidrio soplado, vitrales, emplomado o joyería. Eh, de igual manera, estos trabajos como soldadura, reciclaje de aparatos electrónicos, pintura, herrería, imprenta, son trabajos que podemos ver frecuentemente o seguido pues aquí en nuestro país. Entonces, por eso igual que tenemos que tener en cuenta este tipo de fuentes de exposición en nuestro día a día. Y también en este tipo de exposición para ocupacional, pues él, por ejemplo, si el papá del niño trabaja como herrero o con un taller de pintura, podría presentar una mayor exposición al plomo, ¿no? Bueno, la exposición del plomo. Después de haber aplicado el cuestionario y recolectado la muestra de plomo en sangre, los participantes del estudio recibieron un folleto informativo sobre los efectos tóxicos de la exposición al plomo, identificación de fuentes de exposición y recomendaciones para prevenir la exposición, y un recetario con alimentos y menús ricos en nutrimentos para inhibir la absorción de plomo en el organismo. Es muy importante pues igual tomar en cuenta esto, a lo mejor, como aquí lo menciona, un recetario con alimentos y menús ricos en nutrimentos para inhibir la absorción del plomo es algo que a lo mejor a nosotros en nuestra área y campo de trabajo podría ser de importancia. Para nosotros igual es una buena opción estos folletos informativos, identificación de fuentes, de exposición, recomendaciones para prevenir la exposición, etcétera. Bueno, los resultados de exploración para la identificación de fuentes de exposición muestran una tendencia de incremento en la prevalencia de intoxicación por plomo a medida que se reporta un mayor número de fuentes de exposición. La prevalencia de intoxicación, entre quienes reportaron exposición solo a un tipo de fuente, es del 21.5%. Esta cifra aumenta a 23.0% y 24.2% entre aquellos que reportaron exposición combinada, ya sea a dos o tres tipos de fuentes, respectivamente. Que siento, bueno, obviamente es más peligroso en las personas que tienen exposición quizá a tres a dos fuentes a comparación de una persona que tiene una fuente. Sin embargo, no hay que minimizar. Eh, Puede que se viva cerca de no sé, de una mina, a lo mejor, de un taller de alfarería, de un taller mecánico, un taller de pintura, y por otro lado, igual que el padre, pues, por ejemplo, trabaje en cuanto a la pintura, la herrería, ya son dos factores que podríamos tener.
Y por otro lado, si todavía consumimos alimentos en barro vidriado, pues aún peor para nuestro organismo, porque la exposición al plomo sería muchísimo más grande, a diferencia de que solamente presentáramos una fuente o estuviéramos expuestos a una fuente de exposición del plomo, como ya habíamos mencionado, ¿no? La población que reportó no haber estado expuesta a ninguno de los tipos de fuentes incluidas en el estudio tiene una prevalencia de intoxicación por plomo del 6.0%. Es importante mencionar que este 6.0% fueron personas que no consideran que están expuestas ni siquiera al uso de barro vidriado, que ninguno de los familiares del niño trabaja en algún taller de soldadura, de alfarería de barro vidriado, de reciclaje de aparatos electrónicos, de algo de pintura, herrería, imprenta o elaboración de vidrio soplado como vitrales, emplamado o joyería. Ni que por otro lado estuviera expuesto a tuberías de plomo cerca de algún taller de alfarería, está algún taller mecánico, etcétera, ni uso de óxido plomo azarcón ni greta, y por otro lado que tampoco pues consume sus alimentos en barro vidriado. Entonces esta población ocupa un 6.0%. Bueno, aquí tenemos un mapa de la prevalencia de intoxicación por plomo por región geográfica aquí en nuestro país, y cabe mencionar que los azul más clarito pues tienen una prevalencia menor, aproximadamente del 2.5%, y así como va subiendo el tono pues va subiendo igual la prevalencia hasta llegar al azul más oscuro, que sería pues una prevalencia mayor aproximadamente del 38.7%. Esta prevalencia mayor se podría presentar en países como quizá Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, y ¿qué otro podría ser? Tlaxcala quizá. Y por otro lado una menor cantidad de intoxicación por plomo, o de esta prevalencia de intoxicación, sería a lo mejor en Querétaro, Guanajuato. Sí, ya de ahí los que presentan de igual manera una menor prevalencia sería a lo mejor no miento, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la parte del sur, del norte, perdón. Y en la parte del sur tenemos los que, bueno, en esta parte tenemos países como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, que pues presentan igual una menor prevalencia, al igual que Baja California Sur, Baja California Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero, Michoacán. Pero pues es alarmante igual que en nuestro estado pues tenga tal prevalencia tan alta de exposición de intoxicación al plomo. Los resultados de este estudio permiten actualizar la prevalencia de la intoxicación por plomo en México en la población de menores de 1 a 4 años. La ENSANUD 2018-2019 registró una prevalencia nacional de 17.4%, mientras que en la ENSANUD 2022 el mismo indicador es 16.8%. A nivel nacional, 2/3 partes de la población reporta exposición al menos a un tipo de fuente de aquellas incluidas en el cuestionario. Al desagregar la proporción reportada por cada tipo, se observa que la mayor proporción se refiere a reporte de exposición ambiental, que es un 37.8%. Es decir, más de un tercio de los hogares reporta este tipo de exposición, que sería
como que vivir cerca de alguna mina, etcétera, de algún taller mecánico o algo así. Es decir, más de un tercio de los hogares reporta ese tipo de exposición y mayoritariamente se refiere a cercanía de un taller mecánico o de pintura, como ya lo mencionamos, el 89.4%. En segundo lugar se ubica el uso de barro vidriado con 33.3% de la población, que señala un uso reciente para preparar, para consumir y o almacenar alimentos y bebidas. Bueno, la exposición de fuentes, la identificación de fuentes de exposición a plomo por autorreporte presenta limitaciones que se podrían abordar implementando una estrategia complementaria de búsqueda intencionada de fuentes de exposición a plomo en hogares y sitios y medición de las concentraciones de plomo en muestras ya recolectadas. Bueno, también es importante mencionar que pues se trata de que esta encuesta se actualice y dice que a 4 años de seguimiento la prevalencia nacional de intoxicación por plomo ha permanecido estable, resultado esperado, ya que según es el conocimiento de los autores del presente artículo, no se ha implementado una estrategia nacional dirigida a controlar la exposición de plomo en México. En ausencia de una intervención organizada para controlar la exposición, no se anticipa que estos valores puedan reducirse en favor de la salud de la población. Bueno, es importante también saber qué otra forma de evaluar el desempeño del cuestionario para identificar correctamente las fuentes de exposición es observar cuál es la relación entre la proporción de autorreporte de exposición y la prevalencia de intoxicación por plomo observada por medición de biomarcador. Si el instrumento tiene una alta sensibilidad y especificidad, se esperaría que hubiera una relación proporcional entre exposición e intoxicación, es decir, a mayor exposición, mayor intoxicación y viceversa. Los resultados regionales del estudio muestran que existe, esta relación únicamente en el uso de barro vidriado, hallazgo que ya había sido reportado en estudios previos. En el caso de la exposición ambiental y paraocupacional, no se observa esta relación, lo que podría reforzar la conclusión de las limitaciones en la sensibilidad del instrumento para identificar la exposición a una fuente de estos tipos. Bueno, en cuanto a los limitantes de esta investigación, podría decirse, tenemos principalmente una limitación intrínseca al método de autorreporte, que quiere decir lo que respondió la gente en las encuestas que se le realizaron, que en el caso de la exposición ambiental puede ser determinante debido a que las personas podrían estar expuestas a una fuente ambiental sin ni siquiera saberlo. El segundo motivo se refiere a limitaciones del instrumento para incluir todas las posibles fuentes de exposición que podrían estar relacionadas con los niveles de plomo en la sangre. También es importante aquí mencionar cómo pues se presentan en el tipo de exposición al plomo. Y por ejemplo, el 6% no presenta ninguna fuente reportada en cuanto a la exposición de plomo. Por otro lado, tenemos exposición combinada a tres tipos de fuentes, el 24.2%, que sería una exposición a barro vidriado, una exposición ambiental y una exposición paraocupacional, el 24.2%. Por otro lado, la exposición combinada a dos tipos de fuentes, el 23%, ya sea barro vidriado más paraocupacional del 1%, la barro vidriado más una exposición ambiental del 10% y una paraocupacional con una exposición ambiental del 10.5%. Por otro lado, tenemos igual la exposición única a un tipo de fuente que tenemos un 1.5% para la exposición paraocupacional, un 4.9% para la exposición ambiental, como ya lo mencionamos, el inhalar pues ciertos compuestos, que nuestra casa incluya tubería de plomo, y
Por otro lado, la exposición o el uso de losa de barro vidrado ocupa el 15.1% y como ya mencionamos, el 6% eh, no presenta ninguna fuente reportada. Bueno, por último, como conclusión personal, puedo decir que la intoxicación por plomo pues es un grave problema de salud pública que puede tener consecuencias devastadoras para las personas, especialmente para los niños, ya que el plomo pues sabemos que es un metal tóxico que puede tener efectos perjudiciales en nuestro cuerpo. Y bueno, principalmente los efectos del plomo en el cuerpo son variados y pueden afectar el desarrollo cognitivo y el sistema nervioso de los riñones. Perdón, el sistema nervioso, los riñones y otros órganos. Aunque se han tomado medidas para reducir la exposición al plomo, como la eliminación del plomo en la pintura y en la gasolina, pues ya vimos aquí en esta revisión del artículo, pues que sin embargo hay otras fuentes no intencionales, por así decirlas, de exposición al plomo. Este problema sigue siendo un problema en muchas partes del mundo, especialmente en comunidades con recursos limitados. La prevención y la detección temprana pues son fundamentales para mitigar los efectos de intoxicación y proteger la salud de las personas. Como ya sabemos, la fuente de exposición, las vías de exposición, los efectos de la salud y la prevención y control van a ser sumamente esenciales para sobrellevar este caso que pues se ha venido estudiando desde, como nos mencionaba el artículo, desde 1991. Entonces es muy importante el tener cuidado con los la losa que usamos y el tipo de exposición que presentamos, porque pues como ya mencionamos, esta exposición a plomo pues puede traernos muchas consecuencias negativas que no son favorables para nuestro día a día. Y es muy interesante cómo estamos expuestos sin ni siquiera nosotros a lo mejor saberlos, porque es muy difícil que a lo mejor es muy probable que mucha gente no conozca lo que puede causar la exposición al plomo y que principalmente esta exposición pues viene de cosas tan comunes como lo sería pues a lo mejor un trabajo, como lo sería una olla de barro, que pues mucha gente, al menos aquí en México, yo he visto que está muy utilizada, muy acostumbrada, perdón, a utilizar este tipo de ollas, este tipo de trastes para el almacenamiento, para la elaboración, la preparación de sus alimentos. Entonces, es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado. Por otro lado, aquí anexo mis bibliografías, que más que nada me basé más en el artículo. Y ahí está su bibliografía. Y bueno, esto sería todo por parte de mi presentación. Espero que esté bien explicada y que tengamos más cuidado en cuanto a eh, tener en cuenta, ahora que lo sabemos, que no es tan recomendado quizá el cocinar en este tipo de ollas, y más que siento que nos compite mucho en cuanto a nuestra carrera, porque pues es importante igual mencionarle a nuestros pacientes esto, que no es tan recomendado el utilizar ollas de barro o el mencionarles eh, la solución que nos mencionaba el artículo, por ejemplo, bueno, no solución, una manera de disminuir la absorción de este plomo en nuestro cuerpo, que sería algunos alimentos que fungen como inhibidores de la absorción del plomo. Entonces, sí es muy, muy importante. Muchas gracias, profesora, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.